Bueno, y estamos de regreso. Le vamos a dar la bienvenida al parlamentario del Mercosur por la provincia de San Juan, el justicialista Matías Sotomayor. Gracias por acompañarnos, Matías. Muchas gracias, Dani, muchas gracias a todos por esta invitación. Me siento un privilegiado. Bienvenido. He salido varias veces Sí. por conexión, pero un placer de estar acá. Bueno, también cuesta encontrarte acá en San Juan, ¿no? Por Sí, tu obvio. responsabilidad sos muy itinerante también, ¿no? Claro, bueno, un poco estoy, porque por ahí no saben, yo estoy mucho tiempo en Buenos Aires, Montevideo, que es por ahí donde salimos. Y generalmente, y gracias a Dios, hemos tenido la posibilidad de instalar un muy buen programa, que es lo del Frente Parlamentario contra el Hambre, y eso nos permite poder trabajar con muchos países por la cooperación internacional, así que eso me hace estar mucho afuera de San Juan representando a mi provincia. Matías, de todas maneras vos sos un activo dirigente justicialista y quiero preguntarte respecto de lo que sucedió anoche, ayer y anoche digo porque a las 12 de la noche finalizaba el plazo y finalmente se consuma que el PJ no va a tener una interna y era una duda, ¿no? Respecto de si había o no quiebre. ¿Qué lectura haces vos? Bueno, primero y principal, creo que hay muchos que estamos diciendo juntos pero no revueltos. Creo que hay muchas críticas internas. Yo creo que ha habido un acompañamiento y ojalá la dirigencia del PJ. Yo particularmente siempre me considero un militante. Honestamente me considero un militante. No sé si tenga las jinetas todavía como para pasar de escalón, pero sí te digo, Dani, una cosa. La militancia quiere que quienes dirigen hoy, quienes tienen la suerte de poder dirigir la herramienta electoral, no nos confundamos, la herramienta electoral que es el Partido Justicialista y el movimiento en San Juan, significativamente tendrían que llamar a la militancia también como para consensuar esa lista, porque creo que hoy muchos de nosotros le hemos dado el voto de confianza a la dirigencia, a la estructura partidaria, para que no haya interna, para que haya lista de unidad, pero obviamente vamos a tratar de buscar los consensos de acá hasta agosto. ¿Sentís que no los han convocado todavía? ¿Sentís que no están escuchados todavía? Yo creo que me parece ahora un poquito de romper el velo para poder empezar algunas conversaciones. En mi caso particular, no hemos recibido llamados de ningún lado. La verdad es que sí, hablamos con todos, por supuesto, pero creo que no hay convocatoria, no hay una visión en conjunta. Sí es importante destacar una cosa, Dani, digo que la presión para que haya solamente lista de unidad, que no hubiera interna y que verdaderamente se visualizara un objetivo en conjunto, también tiene que ver mucho con el peso político que han impreso hoy también, no solamente Gioja y Uñac, sino los intendentes. Entonces digo, hoy esta posición de los intendentes es muy importante para la construcción de la unidad. A ver, ¿y los intendentes se mueven en nombre propio o bajo la batuta de alguno de los dos invocados que mencionaste recién, Uñac, Gioja? Yo creo honestamente creo que principalmente los intendentes nuestros, en el caso de gobernar San Juan, con la realidad que tienen, están haciéndolo más que nada también con lo que dicen un poco sus bases, su militante y su electorado interno. O sea, yo por lo menos lo que he escuchado con los intendentes que he podido charlar, las intendentas que he podido charlar, que hablo mucho porque particularmente siempre pongo a disposición nuestras herramientas. Creo que los muchachos han dicho, miren, este es el camino, la gente quiere esto opina el electorado. Entonces me parece que han tenido un peso fundamental a la hora de decidir de que haya lista de unidad. Veremos si eso mismo se mantiene. Todos nos damos un bañito de humildad y construimos seguramente la lista que nos va a representar el peronismo. Supongamos que yo soy Juan Carlos Quiroga Moyano, el presidente del PJ, o que soy Fabio Abayay, vicepresidente, o Graciela Ceba, la vice. Y te pregunto, che Matías, ¿cómo tiene que ser la lista? ¿Qué le contestás? Bueno, para mí particularmente nosotros tenemos que buscar a alguien que verdaderamente nos represente a todos los justicialistas, pero principalmente que tenga una acción electoral, porque tenemos muchos compañeros que a lo mejor tienen una identificación partidaria muy fuerte, doctrinaria, pero hoy lo que necesitamos es armar una fuerza que nos permita, o la alternativa en San Juan, para poder de alguna manera recuperar los votos que el peronismo a otrora ha tenido de forma significativa, tanto con una gran gestión como la fue la de José Luis Gioja y también como la fue la de Sergio Uñac, con una cuestión bastante consolidada. Entonces me parece que eso es un poco la atracción, de poder armar una lista que nos permita hacer eso. Competitiva. Competitiva. Con el que mejor mida. Eso es. Totalmente. Competitiva, con los que mejores midan. Son muchos los factores de medición. Porque también nos ha pasado esto. Hay muchos actores que miden mucho, pero si la base electoral no te acompaña, si el aparato no te acompaña y si la estructura, desde un fiscal hasta la conformación de una estrategia para poder llegar al vecino, vecino por vecino, y a veces no la tiene ese candidato y difícilmente. Y muchos me dicen, no, pero lo de Milei. Bueno, no, el peronismo es el peronismo y el peronismo tiene su lógica, tiene su estructura. Nos ahí porque me has tocado un
tema, ¿no? Hoy se ha puesto en tela de juicio lo vetusto del PJ, lo vetusto del peronismo, esto de la unidad básica de la Junta Departamental, que no sirve más, que ahora las campañas son digitales, que Milei se convirtió en presidente sin un partido político, sin un gobernador, sin un concejal siquiera. Vos a esto lo discutís. Yo creo que hay que tomar esas nuevas vertientes, que hay que mirar todo lo que viene como lo nuevo, pero si vos me preguntás a mí, yo no soy nada sin la unidad básica, yo no soy nada sin el peronismo en su conjunto, sin la estructura partidaria, sin el movimiento organizado, la CGT el sector de los obreros, el sector de los trabajadores, las compañeras y los compañeros que trabajan no solamente mujeres, sino diversidades. ¿Por qué? Porque uno se nutre, uno como dirigente se nutre de su base, no venimos de un panel de televisión o no venimos de inventarnos alguna clase o algún título para poder de alguna manera estar al frente de un electorado o salir a competir en una elección porque salimos mucho tiempo en la televisión, sino que verdaderamente todo lo que nos nutre, o por lo menos lo que yo estoy diciéndote acá, es porque también muchas de estas cosas lo hablamos con mis compañeros, con los compañeros que están en las juntas, con los compañeros que son intendentes, con los compañeros que tienen responsabilidades también en el orden nacional. ¿Vos venís pensando por la renovación del PJ, de las figuras? ¿Te parece que también tiene que ser una característica de la lista, gente de la nueva guardia? Sí, yo creo que tiene que haber una renovación generacional en serio. Yo me parece que ya lo hemos planteado, yo la verdad que me he peleado con todo el mundo, pero creo honestamente de que, y no es tirar un viejo por la ventana, tiene que ver con una renovación también de ideas, sentarnos en el nuevo tiempo. Hay que entender que estamos viviendo un nuevo tiempo y el peronismo tiene que entender que estamos viviendo un nuevo tiempo, la comunidad, la ciudadanía, y en función de eso ver cómo ordenamos nuestra identidad partidaria, nuestra formación doctrinaria y ver cómo a mí no me gusta la palabra ayornar, pero sí creo que hay que ver cómo nos actualizamos, porque Perón nos desafiaba permanentemente a actualizar la doctrina y pensar en un proyecto político en conjunto. Andino, cómo te cae? Bueno, yo creo que Cristian es un gran compañero, ha sido nuestro candidato a vicegobernador. Yo, la verdad que honestamente estoy muy agradecido porque él a mí me acompañó mucho en la campaña como Parla Sur, muchos se escondieron. Andino estuvo hasta el último tramo con nosotros también lo hemos acompañado a él como candidato a vicegobernador. Pero creo que hasta el 18 de agosto, que creo que no me acuerdo si es 17 de agosto, creo que me parece a mí de que hay muchos temas que conversar, me parece que es un buen candidato, como lo es José Luis, como lo es Fabián Gramajo, y ¿por qué no lo puedo ser yo o por qué no puede ser uno de mi generación? Digo, esto también, o las compañeras. Yo le escuchaba por ahí a Graciela hace unos días atrás, también me parece en uno de estos medios, y la verdad que es esto, ¿por qué una compañera tampoco puede encabezar? Digo, estas cuestiones son las que el ejercicio y estos días nos va a ir permitiendo encontrar seguramente el mejor actor para competir. Y hay otro tema ahí que yo planteo con mucha recurrencia porque no sé si lo tienen muy resuelto. Y es que advierto que hay dos expresiones que conviven internamente en el peronismo, a nivel nacional y a nivel provincial. Una que es la de este peronismo más aguerrido, más confrontativo, como el de Cristina, como el de Grabois, y otro peronismo que es más como lavadito, ¿viste? Otro peronismo que, mirá, la verdad que la gente nos está pidiendo que bajemos dos cambios. ¿Vos cómo pensás que tendría que encarar el peronismo esta nueva etapa? Peronismo revolucionario o no es nada. O sea, el peronismo nosotros tenemos que tener, Perón hablaba de la táctica y de la estrategia. Entonces, ante eso, hoy vuelvo a insistir, Dani, ante la pregunta que vos me decías, los compañeros que dirigen hoy no nos están llamando a pensar táctica y estrategia a los militantes o a decir este es el camino. Creo que por ahí un poco es Cristina solamente la que se sube hasta en el balcón y dice, muchachos, es organización, es consolidación del proyecto nacional, pero con resistencia. Entonces, yo me parece que hay muchos actores, muchos de nuestros electores que nos están pidiendo resistencia ante un gobierno muy injusto, ante un gobierno que verdaderamente van contra los derechos de la gente, contra las conquistas que ha tenido el pueblo argentino, no el peronismo, el pueblo argentino en su conjunto, y que está debilitando, que te piden, muchachos, esto nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, necesitamos cuidarlo, necesitamos garantizarlo sin ningún vivo. Y me parece que también hay que empezar, para pensar eso, hay que pensar en una táctica correcta que nos permita mantener la estrategia de cuidar esos valores y esos derechos que hemos conseguido, pero verdaderamente con un plan de lucha. Y no tiene que ser todas las veces solamente con cortar la calle. Hay compañeros, Dani, que están pensando las relaciones internacionales, que están discutiendo la obra pública.
No sé si mucho, pero acá ha habido hace poco, mis compañeros generacionales han armado un instituto, ha habido una charla de comunicación, vienen trabajando esos temas. Nosotros venimos trabajando para no desarticular el entretramado social en los merenderos, los comedores, las políticas de hambre, muy por arriba, pero venimos haciendo hincapié en eso. Entonces me parece que tiene que ser una cuestión en conjunta. Ni un extremo ni el otro. Tiene que haber un plan de lucha táctico y una resistencia estratégica que nos permita poder recuperar el poder. ¿Sigue conduciendo Cristina? Yo para mí, hoy la jefa del movimiento, o sea, desde hace mucho tiempo, la jefa del movimiento consolidada es Cristina Fernández de Kirchner. El otro día lo dije yo. Y varios compañeros me dijeron, no, a mí me conduce otro, a mí me conduce otro. Está claro, el movimiento está lleno de dirigentes de cuadros de conducción, cuadros auxiliares, pero no podemos, no solamente Cristina dirige la herramienta electoral, que es el Partido Justicialista, sino que dirige el movimiento. El movimiento en su mayoría, no digo todo el movimiento, pero hay un sector importantísimo de los trabajadores que responde a la estrategia de Cristina. Hay un número importante de dirigentes en la Argentina, gobernadores, senadores, diputados, que responden a la estrategia de Cristina. Y hay otros que la discuten, y es respetable, para eso somos un partido democrático, pero yo creo que la consolidación de este último tiempo y lo que ha logrado esta corte nefasta con el Partido Judicial a la cabeza, de encarcelar a Cristina, de juzgarla con una cuestión que para nosotros es totalmente discutible, han logrado que Cristina se consolide como la jefa del movimiento, que ponga su cuerpo, alma, espíritu, su experiencia, todo su laburo en función de una estrategia, y me parece que ella sigue conduciendo esos destinos. Matías, esta semana el presidente Javier Milei dijo que él sí es cruel y que hay una importante base popular que acompaña estas políticas, lo cual es cierto, ¿no? Más o menos, algún puntito más, algún puntito menos, pero tiene una base de sustentación que acompaña a la motosierra, que acompaña las medidas de ajuste. ¿Vos lo ves de esa manera? Yo creo que él es cruel, él lo dice, o sea, no hace ¿Es un falta que... descaro? Y sin ningún descaro, yo me parece que verdaderamente los argentinos y las argentinas tenemos que acordarnos de otro argentino, sería la contracara de Milei, que era el Papa Francisco, ¿sabes? Nadie se salva solo. Lo que está haciendo Milei es verdaderamente todos los días instalar y bajar una línea de un discurso de odio terrible que va contra la democracia, que va contra las instituciones, que va contra el Estado, que sostiene y que garantiza la justicia social, y que no es solamente, porque creemos que solamente la justicia es solamente para los sectores más vulnerables. No, es el equilibrio de darle a cada uno lo que corresponde, poner al hombre, a la mujer o al ser humano como verdadero destinatario de todas las políticas públicas. Y me parece que si nosotros queremos eso de un presidente y terminamos eligiendo un proyecto político de estas características que solamente instala la división, el individualismo y los discursos de odio, y claramente el pueblo empieza a tomar mucha brutalidad, hay mucho odio en la calle, y me parece que eso es muy difícil después de poder controlarlo y poder garantizar un sistema democrático que nos permita poder transitar un tiempo de paz. La Argentina no está ni siquiera en los peores momentos. Yo no recuerdo haberlo visto, obviamente no he nacido para eso, pero no recuerdo haber visto ningún documental ni nada con esta atrocidad, hablar salvo a los sectores militares, salvo a la junta militar, muy poco. Entonces, Hoy que es a la Europa de mediados del siglo pasado. Exactamente. Pero digo, más allá de eso y con la mayor distancia posible, uno advierte que hay sectores importantes, incluso sectores muy populares, que históricamente votaron al peronismo y que hoy dicen, mira, la verdad, banco el proyecto de Milei, banco el ajuste, banco el recorte. Bueno, ahí está el desafío que nosotros hablábamos del nuevo tiempo. El nuevo tiempo tiene que ser escuchando a nuestra gente, escuchando al pueblo, siendo parte del pueblo, tener olor a pueblo. Pero ¿sabes qué? Significativamente hay que darnos cuenta también, que eso también lo viene diciendo Cristina como autocrítica en mucho tiempo. Lo he escuchado a Axel también decirlo, que me parece un excelente cuadro político con mucho futuro en la Argentina. Lo hemos escuchado a Massa terminando su campaña diciendo exactamente lo mismo. Y esto no es para quedar bien con ninguno. Me parece que todos hemos comprendido de que no hemos equivocado mucho y que es muy importante que tanto las nuevas generaciones, que en función del trasvasamiento, que en función del nuevo tiempo, empecemos a entender la sintonía de lo que necesita el pueblo para llevar una propuesta superadora. Porque si la gente quiere votar un proyecto individual y colectivo, es porque muchos de nosotros no hemos arrogado la representatividad popular y después no hemos hecho eso, con eso una verdadera contribución al pueblo que nos eligió, que nos votó, que nos pidió garantizar derechos, porque si no era
una cuestión como muy manoseada y que verdaderamente hoy no tiene el aprecio real de lo que verdaderamente ha sido todos estos años de mucho sacrificio, de recomponer los ingresos a los jubilados, de generar obra pública. Mirá, el otro día subían muchas imágenes de San Juan, del San Juan este nuevo, de este San Juan moderno, de este San Juan que planeó el Flaco con la segunda reconstrucción, que Uñac consolidó, y veíamos el Teatro del Bicentenario, el Centro Cívico, los puentes, los diques. Eso fue obra del peronismo. Eso no era San Juan esto. Entonces digo, este San Juan que hoy estamos viviendo tiene que ver con la construcción de un gran proyecto político. Y este es el desafío de los dirigentes, de ver dónde nos equivocamos para poder de alguna manera asumir el compromiso de cambiarlo. Matías, muchas gracias. Por favor, siempre un placer. Bueno, Matías Sotomayor, parlamentario del Mercosur y además dirigente, aunque él no se haga cargo, dirigente del Partido Justicialista, en el marco de lo que acaba de suceder, y es que anoche finalmente se consumó la no interna del Partido Justicialista. El PJ, como herramienta, va a presentar una sola lista, que veremos cómo la terminan conformando. Más o menos está cantado igual, para inscribir esa lista el 17 de agosto y ir finalmente a las urnas una sola vez. Este año no habrá primarias, una sola elección habrá por legisladores nacionales el 26 de octubre.